Parece un simple trozo de metal, pero en realidad es el corazón invisible que impulsa motores, turbinas, robots y miles de dispositivos modernos. Los imanes industriales están presentes en casi todo lo que usamos cada día, desde una bocina hasta un automóvil eléctrico. Detrás de su aparente simplicidad, se esconde uno de los procesos más complejos de la ingeniería moderna, una cadena de producción que combina minería, metalurgia, precisión atómica y control absoluto de la materia. Hoy, en Mundo Fabricado, viajaremos al interior de una enorme planta donde los metales más raros del planeta se transforman en una de las fuerzas más poderosas del mundo tecnológico: el magnetismo. Todo comienza mucho antes de que un imán vea la luz. Bajo tierra, en el corazón de las minas donde nacen sus elementos más valiosos. 1. La extracción de los elementos. En las profundidades del subsuelo, donde el calor y la presión han moldeado la tierra durante millones de años, se esconden algunos de los materiales más valiosos para la tecnología moderna. Los minerales de tierras raras. No son fáciles de encontrar. Los geólogos estudian durante meses las formaciones rocosas, analizan muestras y utilizan sensores capaces de detectar concentraciones ínfimas de elementos como el neodimio, el bario o el estroncio. Estas rocas, discretas a simple vista, contienen en su interior la clave para fabricar los imanes más poderosos del planeta, los mismos que permiten que motores eléctricos, turbinas e incluso satélites funcionen con precisión milimétrica. Una vez identificado el yacimiento, comienza una de las etapas más complejas: la extracción. Las minas se abren paso a través de túneles reforzados y galerías controladas electrónicamente. Maquinaria pesada excava con precisión, mientras los sensores analizan en tiempo real la pureza del material. Cada fragmento de roca extraído es revisado y clasificado según su concentración magnética. No se trata de arrancar toneladas sin control, sino de obtener solo los bloques más puros, porque incluso una pequeña impureza puede arruinar todo el proceso posterior. En las zonas de corte, enormes sierras industriales trabajan a ritmo constante. Su tarea es tan delicada que los operarios deben monitorear la temperatura de las cuchillas para evitar fracturas microscópicas en los bloques. Un corte inexacto podría liberar polvo contaminante o alterar la composición interna del mineral. Por eso, los sistemas de refrigeración y aspiración mantienen el ambiente limpio y estable. El sonido metálico del corte resuena en los túneles, mientras las rocas, ya divididas, se apilan ordenadamente antes de su traslado. A medida que el material sale de la mina, comienza un meticuloso control de calidad. Laboratorios portátiles analizan cada lote con rayos X y espectroscopía de plasma, técnicas que permiten determinar si la proporción de elementos magnéticos cumple con los estándares industriales. Solo las rocas más puras siguen su camino. El resto se descarta o se reutiliza en otros procesos. Esta selección rigurosa garantiza que los imanes finales posean la máxima potencia y estabilidad. Finalmente, los bloques seleccionados son transportados hacia gigantescas plantas de refinación. Allí comienza el verdadero desafío químico: separar los metales valiosos del resto de la roca. Es un proceso largo y preciso, que combina temperatura, presión y reactivos especiales. La materia bruta, extraída de las entrañas de la Tierra, está a punto de transformarse en la base invisible de la tecnología moderna. 2. La purificación y el polvo magnético. Dentro de la planta de refinado, el ruido cambia. Ya no se escuchan los golpes metálicos de la mina, sino el zumbido constante de los molinos. Aquí, el mineral sólido se transforma en un polvo finísimo, casi tan ligero como la harina. Enormes cilindros de acero giran sin descanso, triturando las rocas durante horas hasta que cada partícula alcanza un tamaño de apenas unos pocos micrones. Durante todo este proceso, el aire del sistema se controla con precisión. Una mínima variación en la temperatura podría hacer que el material pierda parte de su magnetismo natural. Cuando la molienda termina, lo que antes eran bloques duros, ahora se ha convertido en una nube gris de partículas metálicas. Este polvo es valioso, pero todavía impuro. Por eso, pasa a una etapa clave llamada flotación. En tanques herméticamente sellados, los ingenieros mezclan el polvo con agua destilada y reactivos químicos cuidadosamente dosificados. Luego, se inyecta aire a presión, creando una espuma controlada. Las partículas más ligeras,
cargadas magnéticamente, se adhieren a las burbujas y flotan hasta la superficie, mientras los restos no deseados se hunden lentamente hasta el fondo. El resultado es un concentrado brillante, una especie de lodo metálico cargado de energía potencial. Este material se somete a un proceso adicional de secado y filtrado. A medida que el agua se evapora, queda un polvo de color plateado, extremadamente fino y reactivo. Cada grano es tan pequeño que un solo puñado contiene millones de microfragmentos listos para convertirse en los imanes del futuro. En este punto, los operarios deben trabajar con sumo cuidado, porque el polvo puede encenderse espontáneamente si entra en contacto con el aire húmedo o con una chispa eléctrica. Para evitar accidentes, todo el proceso se realiza en atmósferas controladas de gas inerte. Los brazos robóticos manipulan los recipientes sellados, transfiriendo el material a cámaras donde se ajustan sus proporciones exactas de neodimio, hierro y boro. Esta combinación no se elige al azar. Cada elemento cumple un papel esencial. El neodimio aporta la fuerza magnética, el hierro otorga resistencia estructural y el boro estabiliza la mezcla para soportar altas temperaturas. Solo una aleación perfectamente equilibrada puede dar lugar a los potentes imanes utilizados en la industria moderna. Una vez obtenida la proporción ideal, el polvo magnético pasa a hornos especiales donde se elimina cualquier traza de humedad y se activa su composición química. En este punto, la materia prima ha completado su metamorfosis. Lo que comenzó como roca sin forma ahora es un polvo metálico de pureza extraordinaria. Pronto será compactado, moldeado y magnetizado para dar vida a los pequeños pero poderosos imanes que mueven al mundo. 3. La fusión de los metales. En este punto, el polvo purificado está listo para enfrentar una de las fases más intensas de todo el proceso: la fusión. En el corazón de la planta, una serie de hornos de inducción al vacío espera su turno. Estos enormes cilindros metálicos trabajan sin presencia de aire. Dentro de ellos, el oxígeno es completamente eliminado y reemplazado por gas argón. La razón es simple. El neodimio, uno de los componentes principales, es tan reactivo que podría oxidarse en segundos si entrara en contacto con el aire. El ambiente controlado garantiza que los metales conserven toda su pureza, sin impurezas que afecten la futura fuerza magnética del imán. Cuando el horno se enciende, la temperatura comienza a subir de forma gradual hasta alcanzar niveles que superan los 1500 grados centígrados, equivalentes a casi 3000 grados Fahrenheit. En ese punto extremo, los metales se derriten lentamente, adquiriendo un tono rojizo y una textura viscosa. Dentro del horno, enormes bobinas generan campos electromagnéticos que mantienen la masa en movimiento constante, evitando que los elementos más pesados se depositen en el fondo. Es un baile metálico que dura horas, en el que el hierro, el boro y el neodimio se funden en una aleación perfecta. El interior del horno parece un pequeño sol artificial. Las ondas de calor son tan intensas que solo se puede observar el proceso a través de cámaras protegidas con filtros especiales. Mientras tanto, los ingenieros monitorean cada parámetro desde una sala de control, vigilando la densidad del plasma, la presión interna y el nivel de pureza del metal. La precisión aquí es absoluta. Una desviación mínima en la temperatura o en la proporción de los componentes podría alterar la estructura magnética de toda la producción. Una vez que la fusión alcanza el punto ideal, comienza el enfriamiento instantáneo. El metal líquido se vierte sobre un tambor giratorio de acero refrigerado. En cuestión de segundos, el calor se disipa y el metal se solidifica formando finas láminas de apenas unos milímetros de espesor. Este enfriamiento ultrarrápido no es un simple detalle. Determina la estructura cristalina del material. Una cristalización uniforme significa un imán más fuerte, estable y duradero. El resultado es una aleación brillante, con un aspecto metálico suave y una composición interna perfectamente ordenada. A simple vista parece una simple lámina de metal, pero en su interior guarda una microestructura diseñada con precisión atómica. Este material será triturado nuevamente y moldeado, pero desde este momento ya posee la esencia que permitirá concentrar enormes fuerzas magnéticas en un espacio diminuto. La roca se ha transformado en ciencia pura. 4. Moldeo y alineación magnética. Con la aleación ya solidificada, el siguiente paso consiste en devolverla al estado de polvo.
pero esta vez con una intención muy distinta. En una serie de molinos cerrados herméticamente, las láminas metálicas se fragmentan hasta convertirse en un polvo ultrafino. Cada partícula tiene un tamaño de apenas unas micras, más pequeña que un grano de talco. Esta textura casi invisible es la clave del proceso de moldeado, porque permitirá controlar con precisión la orientación de los futuros polos magnéticos. Una vez listo, el polvo se introduce en moldes de acero especialmente diseñados. Allí dentro ocurre una transformación invisible pero crucial. Potentes campos magnéticos generados por bobinas de cobre rodean los moldes y penetran la mezcla, orientando millones de partículas microscópicas en la misma dirección. Es como si cada una de ellas fuera una diminuta brújula, buscando alinearse con el campo que las rodea. En cuestión de segundos, toda la masa de polvo adquiere una orientación uniforme, creando una estructura invisible pero perfectamente ordenada. Mientras el campo magnético mantiene el polvo en posición, enormes prensas hidráulicas entran en acción. La presión que ejercen es colosal, suficiente para compactar el material y transformarlo en bloques sólidos. Estas piezas reciben el nombre de bloques magnéticos en bruto. Aunque a simple vista parecen piezas terminadas, aún carecen de magnetismo real. Su interior está alineado, pero la fuerza magnética todavía no ha sido activada. Es como si estuvieran dormidas, esperando el momento adecuado para despertar su poder. Cada bloque recién prensado se somete a controles dimensionales. Los técnicos verifican su densidad, su resistencia y la uniformidad de la alineación magnética. Cualquier imperfección podría reducir la potencia final del imán o alterar su polaridad. Por eso, las máquinas de inspección utilizan rayos láser y sensores tridimensionales para detectar variaciones invisibles al ojo humano. Solo los bloques más perfectos siguen avanzando hacia la siguiente fase. Cuando el polvo convertido en metal compactado sale del molde, ha completado una transformación silenciosa. Ha pasado de un material caótico y disperso a una estructura ordenada, lista para cobrar vida magnética. Pero ese poder aún está contenido. Para liberarlo, deberá enfrentarse a una de las pruebas más exigentes de todo el proceso, el sinterizado, una etapa donde el calor y la presión llevarán estos bloques al límite de la materia. 5. El sinterizado y el tratamiento térmico. A simple vista, los bloques metálicos recién moldeados parecen piezas terminadas. Sin embargo, en su interior todavía existen miles de microespacios entre las partículas, una especie de red invisible que debilita su estructura. Para eliminar esas imperfecciones, las piezas deben enfrentarse a uno de los procesos más extremos de toda la fabricación, el sinterizado. Este paso ocurre dentro de hornos sellados al vacío, donde el oxígeno es completamente eliminado. Cualquier contacto con el aire a estas temperaturas podría provocar la oxidación inmediata del neodimio, arruinando la pureza de toda la producción. A medida que la temperatura aumenta, el cambio es imperceptible pero profundo. Los hornos alcanzan más de 2000 grados Fahrenheit, equivalentes a unos 1100 grados centígrados. En ese punto, las partículas metálicas no llegan a derretirse, pero comienzan a fusionarse entre sí como si fueran cera caliente. Los espacios vacíos se cierran y el material gana una densidad cercana a la de un metal forjado. Es un proceso lento y silencioso, controlado con precisión milimétrica por sistemas automatizados que ajustan la temperatura grado por grado. Durante varias horas, las piezas permanecen en este entorno de fuego controlado. Dentro del horno, el calor penetra hasta el núcleo de cada bloque y la estructura interna se reorganiza de forma natural. Las fronteras entre partículas desaparecen y el resultado es un sólido uniforme, sin fisuras, más resistente y estable. Los ingenieros comparan este proceso con la cocción de una cerámica técnica, un arte que combina ciencia, tiempo y paciencia. La meta es conseguir una unión atómica perfecta, donde cada molécula quede anclada en su lugar. Cuando la densidad alcanza el punto ideal, comienza el enfriamiento. Pero aquí no se busca velocidad. El descenso de temperatura se realiza lentamente, grado por grado, para evitar tensiones internas que podrían fracturar la pieza. Es un momento decisivo. Si el enfriamiento es demasiado rápido, el material podría deformarse o perder su alineación magnética. Si es demasiado lento, podría afectar la dureza final. Por eso, el control térmico es continuo y exacto, casi como el pulso de un corazón mecánico.
Finalmente, los bloques sinterizados pasan por un tratamiento térmico complementario. Este segundo calentamiento, a temperaturas menores, estabiliza las propiedades magnéticas del material y refuerza su resistencia estructural. Lo que antes era un polvo débil ahora se ha transformado en un sólido denso, casi indestructible. Es el punto en el que la materia deja de comportarse como un simple metal y comienza a adquirir el potencial de un verdadero imán. 6. Corte, pulido y recubrimiento. Una vez endurecidos, los bloques sinterizados se trasladan a la sección de mecanizado, una zona donde la precisión domina cada movimiento. Aquí, los técnicos trabajan con equipos de alta exactitud, capaces de cortar materiales tan duros que desafían incluso al acero. Sierras de diamante giran a velocidades extremas, dividiendo los bloques en piezas más pequeñas según la aplicación que tendrán más adelante. Pueden ser discos diminutos para motores eléctricos, anillos para turbinas o prismas para generadores industriales. Cada forma responde a una función específica y cada corte debe respetar la orientación magnética interna para no alterar su rendimiento. A medida que las cuchillas avanzan, un sistema de refrigeración con agua destilada evita el sobrecalentamiento y mantiene las superficies limpias. El ruido de las máquinas se mezcla con el brillo del metal recién cortado. Cada pieza es revisada bajo microscopios industriales para asegurar que sus bordes sean perfectos. No se toleran errores. Incluso una mínima grieta podría provocar una falla en el campo magnético. En esta etapa, los imanes ya tienen su forma final, pero su superficie necesita un acabado que los proteja del enemigo más silencioso de todos, la corrosión. Para lograrlo, las piezas pasan a la línea de pulido. Rodillos abrasivos, cubiertos con compuestos cerámicos, eliminan cualquier aspereza y dejan la superficie lisa como un espejo. Esta textura uniforme es esencial para que el recubrimiento posterior se adhiera correctamente. Una vez pulidas, las piezas se sumergen en baños galvánicos donde reciben una fina capa protectora. Dependiendo de su uso, puede ser de níquel, zinc o una resina epoxi transparente que les otorga un brillo metálico característico. Cada uno de estos recubrimientos cumple una función específica. El níquel proporciona una resistencia excepcional al desgaste y una apariencia plateada elegante. El zinc ofrece una barrera sólida contra la humedad, ideal para entornos industriales. Y la resina epoxi, en cambio, crea una película aislante que protege el imán en aplicaciones electrónicas. Sin esta capa, el neodimio se oxidaría en cuestión de días, perdiendo su fuerza magnética de forma irreversible. Es una defensa invisible, pero vital para su durabilidad. Una vez recubiertos, los imanes pasan por hornos de curado a baja temperatura, donde el recubrimiento se fija definitivamente. Lo que emerge de allí son piezas metálicas perfectas, duras, brillantes y resistentes. Cada una lleva en su interior una energía invisible, lista para ser activada. En la siguiente etapa, esa fuerza latente despertará, transformando estos simples bloques en imanes capaces de sostener, mover y generar la energía que impulsa al mundo moderno. 7. El despertar del magnetismo. Durante todo el proceso anterior, estos bloques metálicos eran solo eso, piezas frías, pesadas y sin vida. Ninguno de ellos tenía todavía el poder de atraer o repeler, pero todo está a punto de cambiar. En el área de magnetización, el ambiente se vuelve distinto. Las luces se atenúan, las máquinas zumban con una frecuencia grave y un silencio expectante domina el lugar. Aquí es donde el metal despierta. Es el momento en que la materia inerte se transforma en uno de los materiales más poderosos conocidos por el ser humano. Cada bloque se coloca cuidadosamente entre dos polos gigantes, alineados con precisión milimétrica. Estas enormes estructuras están conectadas a un magnetizador de impulsos, un equipo capaz de liberar descargas eléctricas que superan los miles de voltios. En apenas una fracción de segundo, una corriente de energía atraviesa la pieza con una intensidad tan brutal que reorganiza completamente su estructura interna. Lo que ocurre dentro es invisible, pero decisivo. Los dominios magnéticos, hasta entonces desordenados, se alinean todos en una misma dirección. La escena dura menos de un parpadeo, pero el resultado es permanente. La descarga crea un campo magnético miles de veces más fuerte que el de la Tierra, y el bloque de metal se convierte en un imán con una fuerza que puede desafiar su propio peso cientos de veces.
Es una especie de bautismo eléctrico, donde el material cobra vida y adquiere una identidad magnética única. Desde ese instante, su estructura atómica queda orientada de forma estable, y esa alineación no volverá a cambiar, sin importar el paso del tiempo. Cuando el pulso termina, el imán está completo. Ha despertado. Ya no es solo una pieza metálica. Ahora posee una fuerza invisible, constante, capaz de mover motores, generar electricidad o sostener estructuras enteras. Ese magnetismo permanecerá atrapado en su interior para siempre, listo para ser aprovechado en miles de aplicaciones diferentes. En este punto, la fábrica no solo moldea materia, sino también energía. 8. Inspección y empaque final. El recorrido llega a su fase más minuciosa, la inspección. Antes de abandonar la planta, cada imán debe pasar por una serie de pruebas rigurosas que garantizan su rendimiento y durabilidad. Aquí no hay margen de error. Sensores de campo magnético miden la intensidad y la orientación de cada pieza, mientras cámaras térmicas evalúan su comportamiento ante distintas temperaturas. El objetivo es asegurar que todos los imanes mantengan su potencia, incluso en las condiciones más extremas: calor, humedad o vibraciones intensas. Cada prueba se realiza en cuestión de segundos, pero la precisión es absoluta. Los sistemas automatizados registran miles de datos por minuto, comparándolos con los estándares de fábrica. Si un imán presenta una desviación mínima en su campo o una pérdida de intensidad, se retira inmediatamente para ser reprocesado o reciclado. Nada se desperdicia. El neodimio es un material valioso, y cada gramo puede ser reutilizado en nuevas piezas, cerrando el ciclo de producción sin generar residuos innecesarios. Los paquetes finales son compactos, pero contienen una energía inmensa. Desde esta línea, los imanes viajan a todos los rincones del planeta. Fábricas de motores eléctricos, turbinas eólicas, robots industriales, sistemas médicos, satélites y dispositivos electrónicos. Cada uno de ellos desempeñará un papel silencioso pero vital en la tecnología moderna. Detrás de cada movimiento mecánico o señal eléctrica, probablemente haya uno de estos pequeños bloques de neodimio nacido en una sala como esta. Así, la cadena de producción se cierra. Lo que comenzó como un polvo metálico sin forma, termina convertido en una fuente permanente de energía invisible. En la próxima etapa de su viaje, estos imanes ayudarán a construir un mundo más eficiente, más conectado y, en muchos sentidos, más magnético. Así termina el viaje de uno de los materiales más fascinantes del planeta. Desde una roca enterrada en lo profundo de la Tierra hasta convertirse en el corazón de las máquinas que mueven nuestra era tecnológica. Detrás de cada imán hay décadas de conocimiento científico, precisión extrema y una cadena industrial que trabaja con una sola meta: transformar el metal en fuerza. ¿Sabías que fabricar un imán requería tantos pasos y tanta precisión? ¿En qué máquina o producto te gustaría verlos en acción? Déjalo en los comentarios. Y si te apasiona descubrir cómo se fabrican las cosas del mundo, suscríbete a Mundo Fabricado y activa la campanita. Esto fue Mundo Fabricado, donde cada cosa tiene una historia, y cada historia una fábrica detrás.